Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo cargado de chismecito, drama y por supuesto, mucho amor. Y es que hoy, amigos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Pero no se preocupen, este no es otro vídeo que solo repite lo que ya sabemos. Hoy vamos a sumergirnos en el meollo del asunto, en esa respuesta de Hande que sinceramente revolucionó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cómo reaccionó el mundo? Vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada gesto que nos dejó con la boca abierta. Y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de las primicias, análisis y chismes que preparamos con tanto cariño. Suscríbanse ya, no se van a arrepentir. Empecemos por el principio. Todos recordamos con cariño, ¿verdad?, la explosión de Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem era palpable, incendiaria, hasta el punto de que traspasó la pantalla. Su romance, su amor, nos mantuvo pegados al televisor semana tras semana. Las miradas, los besos, las discusiones, todo era perfecto, parecía sacado de un cuento de hadas. Pero como suele pasar en los cuentos de hadas, la magia a veces se esfuma. Después de un tiempo, la noticia de su ruptura sacudió a todos. La tristeza, la decepción, la incertidumbre. Todo se mezcló en el aire. Las razones de la separación nunca quedaron del todo claras, y como era de esperar, la prensa y los fans comenzaron a especular. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones externas. Todo valía. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Después de meses de silencio, de evasivas, de mantener un perfil bajo, Hande decidió romper el silencio. Y no lo hizo con una declaración larga y tediosa. No. Lo hizo de una manera sutil, pero contundente. Una respuesta que, aunque breve, fue una bomba. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, tenemos que recordar el contexto. Kerem, en ese momento, ya había dado algunas declaraciones, pequeñas pinceladas sobre la situación. Comentarios ambiguos, indirectas que, por supuesto, alimentaron aún más la curiosidad y el morbo. La gente quería saber qué había pasado realmente. Querían saber la versión de Hande. Y entonces llegó la respuesta. Fue en una entrevista, en un contexto específico, una pregunta directa, y la respuesta. ¡Pum! Directa, concisa, reveladora. Hande, con su elegancia y sutileza característica, soltó una frase que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, no voy a darles el spoiler de golpe, hay que mantener el suspenso. Pero sí les puedo adelantar que su respuesta fue mucho más que una simple declaración. Fue una declaración de intenciones, una reivindicación de su persona, una muestra de su fortaleza y, por qué no decirlo, un dardo envenenado hacia Kerem. La respuesta de Hande, en esencia, giró en torno a la autenticidad. A la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, de priorizar la felicidad personal. Habló de la necesidad de madurar, de aprender de los errores y de seguir adelante. Pero lo más importante, y aquí está el quid de la cuestión, es que a través de sus palabras, dejó entrever que algunas cosas no fueron como se contaron, que la realidad era mucho más compleja de lo que se veía desde afuera. Esta respuesta, aunque breve, tuvo un impacto tremendo. Primero porque era Hande hablando, y Hande es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Segundo porque rompió el silencio, algo que muchos esperaban y anhelaban. Y tercero porque sembró la duda. ¿Qué era lo que no se había contado? ¿Qué secretos escondía su historia? La prensa, por supuesto, enloqueció. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes y escándalos, se volcaron sobre la noticia. Los análisis, las interpretaciones, los debates, todo giraba en torno a las palabras de Hande. Se analizó cada gesto, cada expresión facial, cada tono de voz. Se buscaron pistas en sus redes sociales, en sus entrevistas anteriores, en las declaraciones de Kerem. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos apoyaron incondicionalmente a Hande sintiéndose identificados con su mensaje de empoderamiento y autenticidad. Otros, fieles a Kerem, defendieron su postura y cuestionaron las palabras de Hande.
La discusión, el debate, la polémica. Todo estaba servido. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué lecciones nos dejó la respuesta de Ande? En primer lugar, aprendimos que las apariencias engañan. Que las historias a menudo son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Que las relaciones, incluso las más idílicas, pueden tener sus sombras y sus secretos. En segundo lugar, aprendimos la importancia de la comunicación. De hablar, de expresar nuestros sentimientos, de no quedarnos callados ante las injusticias o las mentiras. La respuesta de Ande, aunque tardía, fue una forma de tomar las riendas de la narrativa, de contar su verdad. En tercer lugar, aprendimos la fuerza de la autenticidad. De ser fieles a nosotros mismos, de no dejarnos influenciar por las presiones externas, de priorizar nuestra felicidad. Ande con su respuesta nos recordó que la vida es demasiado corta como para vivirla de acuerdo a las expectativas de los demás. Pero, volviendo a la respuesta específica, ¿qué insinuó exactamente Ande? Si bien no reveló detalles concretos, las interpretaciones apuntan a diferentes direcciones. Algunos especulan sobre diferencias irreconciliables en cuanto a la proyección profesional de ambos y de cómo la fama y el éxito pudieron afectar su relación. Otros señalan presiones de terceros, de agentes, de productoras, de todo el entorno que rodea a las estrellas de televisión. Otros, y es la teoría que más fuerza ha cobrado, hablan de una posible infidelidad por parte de Kerem. Esto nunca se ha confirmado, pero la forma en la que Ande habló, la forma en la que evitó mencionar directamente a Kerem, y las indirectas que lanzó, alimentaron esa sospecha. Lo cierto es que después de la respuesta de Ande, la relación entre ambos se enfrió aún más. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las menciones mutuas desaparecieron, y cada uno siguió su camino. Ambos, por cierto, han tenido un éxito rotundo en sus proyectos posteriores. Ande, con su belleza y talento innatos, ha seguido protagonizando series exitosas y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actor y ha mantenido una base de fans fiel y apasionada. Pero, la respuesta de Ande cerró por completo la puerta a una posible reconciliación. ¿O dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro, de un reencuentro, de una conversación pendiente? Nadie lo sabe, y probablemente nunca lo sabremos. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de su aura. Y por supuesto seguir atentos a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier gesto que nos revele un poco más de esta historia. Porque, seamos sinceros, el drama siempre es bienvenido, ¿verdad? Así que, en resumen, la respuesta de Ande Erçel a las preguntas sobre su relación con Kerem Bürsin fue un acto de valentía, un acto de autenticidad, un acto que revolucionó la manera en que se percibía su historia. Fue una declaración que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en el mundo del espectáculo turco. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la respuesta de Ande? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus chismes, todo. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras, análisis y chismes que preparamos con tanto cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Ahora profundicemos en cada aspecto de esta historia, desmenuzando los detalles que rodean la respuesta de Ande y su impacto en el mundo del entretenimiento turco. **** El fenómeno Love is in the air, un amor que traspasó la pantalla. ****. Antes de sumergirnos en la respuesta de Ande, es crucial recordar el contexto, el fenómeno del Love is in the air. Esta serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, no solo fue un éxito televisivo, sino que también dio origen a un romance que parecía sacado de un cuento de hadas. La química entre Ande Erçel, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, que dio vida a Serkan Bolat, era innegable. Las miradas, los gestos, la complicidad, todo era tan real que el público se enamoró de la pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. La serie, con su trama romántica y sus paisajes cautivadores, se convirtió en un éxito rotundo. Millones de personas en Turquía y en otros países, incluyendo España y Latinoamérica, seguían la historia de amor de Eda y Serkan.
La serie generó un fervor mediático sin precedentes, y Hande y Kerem se convirtieron en las estrellas más brillantes del momento. Sus nombres eran sinónimo de éxito y su relación, la envidia de muchos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Los fans crearon comunidades dedicadas a ellos, analizaban cada publicación, cada interacción y cada rumor. La pareja se convirtió en un fenómeno cultural, y su relación fue seguida de cerca por la prensa y los medios de comunicación. El romance de Hande y Kerem parecía perfecto. Compartían viajes, eventos públicos y momentos íntimos que compartían en sus redes sociales. Se mostraban felices y enamorados, lo que consolidaba la idea de que su amor era genuino y fuerte. El mundo entero celebraba su relación, y la pareja se convirtió en un símbolo de amor y felicidad. *** La ruptura, el fin del cuento de hadas ***. Pero como sucede en muchos cuentos de hadas, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sacudió al mundo. El shock fue generalizado. Nadie esperaba el final de esta historia de amor que parecía tan sólida y duradera. La noticia se propagó rápidamente por los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans se sintieron devastados. La tristeza, la decepción y la incertidumbre se apoderaron del ambiente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Qué había salido mal en una relación que parecía tan perfecta? Las razones de la separación nunca fueron completamente claras. La pareja no emitió un comunicado oficial detallando los motivos de la ruptura. Esto, por supuesto, solo avivó la curiosidad y la especulación. La prensa y los fans comenzaron a barajar diferentes teorías. Los rumores más comunes fueron los de infidelidades. Se especuló sobre la existencia de terceras personas en la relación. Otros rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en cuanto a la forma de vida, las ambiciones profesionales o la compatibilidad de sus personalidades. También se habló de presiones externas, de la intensa exposición mediática que sufrían y de las exigencias de sus respectivas carreras. Lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem generó una gran controversia. Los fans tomaron partido defendiendo a uno u otro, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se discutía sobre los motivos de la separación y las posibles culpabilidades. ***, el silencio roto, la respuesta de Hande que sacudió al mundo ***. Después de meses de silencio, de evasivas y de mantener un perfil bajo, Hande Erçel decidió romper el silencio. No lo hizo con una declaración larga y tediosa, sino con una respuesta sutil pero contundente, que dejó a todos boquiabiertos. El contexto era importante. Kerem Bürsin ya había hecho algunas declaraciones, comentarios ambiguos que alimentaron la curiosidad y el morbo. La gente quería saber la versión de Hande, qué había pasado desde su perspectiva. La respuesta de Hande llegó en una entrevista, en un contexto específico. Se le hizo una pregunta directa y su respuesta fue directa, concisa y reveladora. Con su elegancia y sutileza características, Hande soltó una frase que lo cambió todo. La frase exacta que pronunció Hande no fue revelada explícitamente en las notas de prensa. Sin embargo, lo que se transmitió fue un mensaje claro, fuerte y lleno de significado. Su respuesta no fue solo una declaración, sino una declaración de intenciones, una afirmación de su persona, una muestra de fortaleza y, por qué no decirlo, un dardo envenenado hacia Kerem. La esencia de su respuesta giró en torno a la autenticidad. Habló sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de no dejarse influenciar por las opiniones ajenas, de priorizar la felicidad personal y el crecimiento individual. También habló sobre la necesidad de madurar, de aprender de los errores y de seguir adelante. Pero lo más importante, y aquí reside el quid de la cuestión, es que a través de sus palabras, Hande dejó entrever que algunas cosas no fueron como se contaron, que la realidad era más compleja de lo que se veía desde afuera. Sugirió que la historia de su relación, tal y como se había presentado al público, era solo una parte de la verdad y que existían otras perspectivas que no habían sido reveladas. ***, el impacto de la respuesta, la reacción del mundo ***. La respuesta de Hande tuvo un impacto tremendo en el mundo del entretenimiento. Primero porque era Hande hablando, y Hande es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, con una gran base de fans y una sólida reputación profesional. Segundo porque rompió el silencio, algo que muchos esperaban y anhelaban, y que generó una gran expectación.
Y tercero, porque sembró la duda. ¿Qué era lo que no se había contado? ¿Qué secretos ocultaba su historia? La prensa enloqueció. Los medios turcos, siempre ávidos de chismes y escándalos, se volcaron sobre la noticia. Los análisis, las interpretaciones, los debates y las especulaciones inundaron la prensa del corazón y las redes sociales. Se analizó cada gesto, cada expresión facial, cada tono de voz de Hande. Se buscaron pistas en sus entrevistas anteriores, en sus publicaciones en redes sociales y en las declaraciones de Kerem. Los fans se dividieron. Algunos apoyaron incondicionalmente a Hande sintiéndose identificados con su mensaje de empoderamiento y autenticidad. Otros, fieles a Kerem, defendieron su postura y cuestionaron las palabras de Hande. La discusión, el debate y la polémica se hicieron presentes en las redes sociales, donde los fans expresaron sus opiniones y defendieron a sus ídolos. La respuesta de Hande generó un gran debate público sobre las relaciones sentimentales, la exposición mediática y la privacidad. AD de las celebridades. Se discutió sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la difusión de información, la presión que sufren las figuras públicas y la importancia de la autenticidad y el bienestar personal. *** Que aprendimos de la respuesta de Hande, lecciones y reflexiones ***. La respuesta de Hande nos dejó importantes lecciones y reflexiones. En primer lugar, aprendimos que las apariencias engañan. Las historias a menudo son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. Las relaciones, incluso las más idílicas, pueden tener sus sombras y sus secretos. Es importante no juzgar a las personas por lo que vemos desde afuera y comprender que cada historia tiene múltiples facetas. En segundo lugar, aprendimos la importancia de la comunicación. Hablar, expresar nuestros sentimientos y no quedarnos callados ante las injusticias o las mentiras. La respuesta de Hande, aunque tardía, fue una forma de tomar las riendas de la narrativa y contar su verdad. En tercer lugar, aprendimos la fuerza de la autenticidad. La importancia de ser fieles a nosotros mismos, de no dejarnos influenciar por las presiones externas, de priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar personal. Hande, con su respuesta, nos recordó que la vida es demasiado corta como para vivirla de acuerdo con las expectativas de los demás. *** Las interpretaciones y las teorías, ¿qué pasó realmente? ***. Si bien Hande no reveló detalles concretos, las interpretaciones de su respuesta apuntan a diferentes direcciones. Diferencias profesionales Algunos especulan sobre diferencias irreconciliables en cuanto a la proyección profesional de ambos, y de cómo la fama y el éxito pudieron afectar su relación. Se dice que Hande y Kerem tenían diferentes prioridades y aspiraciones en sus carreras, lo que generó tensiones y conflictos. Presiones externas Otros señalan presiones de terceros, de agentes, de productoras y de todo el entorno que rodea a las estrellas de televisión. Se dice que la pareja fue sometida a presiones por parte de sus representantes y de los medios de comunicación, que buscaban mantener su relación a toda costa para capitalizar su éxito. Infidelidad La teoría más popular es la de una posible infidelidad por parte de Kerem. La forma en que Hande habló, la forma en que evitó mencionar directamente a Kerem y las indirectas que lanzó alimentaron esa sospecha. Se rumorea que Kerem habría mantenido una relación paralela, lo que habría causado la ruptura definitiva. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y que la verdad sobre lo que sucedió entre Hande y Kerem solo la conocen ellos. El después, los caminos separados Después de la respuesta de Hande, la relación entre ambos se enfrió aún más. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, las menciones mutuas desaparecieron y cada uno siguió su camino. Ambos han tenido un éxito rotundo en sus proyectos posteriores. Hande ha seguido protagonizando series exitosas y campañas publicitarias, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y la belleza, y su presencia en eventos y campañas de renombre la han hecho muy popular en el mundo. Kerem, por su parte, ha demostrado su versatilidad como actor y ha mantenido una base de fans fiel y apasionada. Ha participado en diferentes proyectos demostrando su talento y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. El futuro, reconciliación o caminos separados. La respuesta de Hande cerró por completo la puerta a una posible reconciliación.
¿O dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro, de un reencuentro, de una conversación pendiente? Nadie lo sabe y probablemente nunca lo sabremos. Lo único que podemos hacer es especular, analizar y seguir disfrutando de su trabajo, de su talento y de su aura. La relación entre Ande y Kerem es una historia que sigue siendo objeto de debate y especulación. Los fans siguen esperando una declaración, un gesto que revele más detalles sobre lo que realmente sucedió. *** Conclusión, la respuesta que marcó un antes y un después ***. En resumen, la respuesta de Ande Erçel a las preguntas sobre su relación con Kerem Bürsin fue un acto de valentía, un acto de autenticidad y un acto que revolucionó la manera en que se percibía su historia. Fue una declaración que, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans y en el mundo del espectáculo turco. Su respuesta fue un recordatorio de la importancia de ser fiel a uno mismo y de tomar las riendas de nuestra propia narrativa. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la respuesta de Ande? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus chismes, todo. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas aventuras, análisis y chismes que preparamos con tanto cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!